Richard Reed nació el 26 de septiembre de 1953 y en estos años ha vivido varias vidas. Antes de ser reconocido por ser dirigente de la FOEB y del PIT-CNT, Reed hizo prácticamente de todo. Nació en Basilio Araujo y José Revuelta, pleno Cerrito de la Victoria, y ya a los 12 años se fue a laburar repartiendo leche porque había que ayudar. Su derrotero pasó por descargar pescado, repartir para un almacén, también vinos, ser contable en una contables entre comillas, en una estación de servicio, o fregar baños en la Escuela de Mecánica Naval de la UTU. Desde hace años, Reed utiliza el lema "Arriba los que luchan", pero desde hace un tiempo le ha agregado "y estudian". Y esa obsesión por la formación de los chiquilines no quedó solamente en un eslogan o en un hashtag. La FOEB ha apostado en la puesta en marcha de varios centros socioeducativos, donde los chicos, además de realizar los deberes, llevan desde la escuela, reciben también talleres de matemática, idioma español, inglés, informática y robótica. Muchos de estos episodios están contados en el libro Richard Reed, espalda con espalda, del periodista Leonardo Abercorn, y hoy recibimos en Otra Mañana al protagonista del libro. Richard Reed, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Por favor, es un placer. Richard, contanos, por supuesto, vamos a incorporar más adelante a Leonardo Abercorn para hacer algún comentario acerca del libro, y aprovecho también para saludar a Fabián Cambiaso, que participa de la investigación, al amigo Cucho Cambiaso. Pero quería hacerte esta pregunta, porque el libro es muy entretenido de leer, pero cuenta muchas historias. ¿Cómo te sentiste al vos participar de contar tu propia historia y al ver cómo otros opinaban acerca de tu vida? Y algo extraño, porque es el primer libro. A ver, es el primero y seguramente el último. Tuve años para aceptar que hicieran un libro sobre mí. Lo vienen proponiendo hace por lo menos 8 años. Y no me entusiasmaba nunca. Me parecía que era un despropósito, que había muchísima más gente que tenía que tener una exposición pública de conocimiento porque han hecho cosas brillantes en el país y han quedado medio en el camino. Lo mío me parecía que no era ni siquiera para porque es la historia de un tipo común y corriente de barrio, laburante de chico, que ha tratado de caminar en la vida con la cabeza en alto. Entonces, como yo, hay miles. Pero vino la editorial el año pasado, la Pimbus, con Julián, no me acuerdo del apellido. Julián Ubiría. Y bueno, buen vendedor, me hizo una letra enorme y me convenció. Y pedían que yo lo escribiera, y dije, no, yo no escribí sobre mí. No, sería lamentable. Que alguien lo escribiera por mí, no, tampoco. Y allá la opción que tuvieron era, me presentaron una lista de posibles candidatos a escribirlo, y dije, son todos profesionales. Y elegí a Abercorn porque, si bien lo conocía muy poco, tenía la saga de los libros que había hecho él, y me pareció mucha rigurosidad profesional en el manejo de la narrativa. Y bueno, estuvo como un año Leonardo. A mí me hizo como 15, 20 entrevistas de 40 minutos, de media hora. Después me fui enterando de que entrevistó como a 40 y pico de personas que durante el derroteo de mi vida me conocieron, de ambos lados de los mostradores. Uh-huh. Y bueno, y cuando vi el libro, hace cuestión de unos días atrás, que tenía ya antes de entrar a la máquina, recoge todo lo que yo le dije. Es cierto también que yo corto grueso y que muchas de las cosas que dije hay que desarrollarlas, pero él fue fiel y respetó los comentarios míos. Y bueno, ahí hay unas pinceladas de un hombre con 40 años de dirigente sindical, que yo digo, yo soy como el día, como un día de 24 horas. Tengo claros oscuros, tengo noche, tengo mañana, tengo mediodía, y un tipo común. Trato de ser lo más común posible. Uh-huh. Ahora, en esos claros oscuros que contás, Richard, son claros oscuros de toda la vida, pero también hay etapas de tu vida que son muy importantes para construir este relato. Primero, lo que es tu origen, lo decíamos recién en la introducción. Naciste en pleno Cerrito, en Basilio Araujo y José Revuelta, pero en una casa donde había muchas personas, y
vos, tus padres y el resto de tu familia, por ejemplo, vos te tocaba vivir en un garage en el arranque de tu vida. El garage sigue estando. Ahora vive un ahijado mío allí. Ahí vivía mi abuelo, era la casa paterna de mi abuela y mi abuelo. Después vivían mis tíos con su familia, mis tías, y a los otros nos tocaba, al grupo familiar, mi papá, mi hermana y yo, en el garaje. Ahí teníamos la cama de mi viejo, al lado de la cuna de mi hermana y de otro lado la cama mía. Uh-huh. Bueno, sí, un baño solo, siempre les cuento yo a los hijos míos, un baño solo, eran unos 20 y pico, pero el baño siempre estaba un jaspe. ¿Por qué? Porque había una conducta de colectivo que había que respetar, como que cada uno luego de comer se tenía que lavar sus platos, ¿no? Uh-huh. Y siempre había, a ver, si no había orden y disciplina era imposible. Y bueno, y como todo chiquilín de barrio, andar en pata en el Cerrito de la Victoria, para los que estén escuchando que son del Cerrito saben de qué hablo. El primer regalo para cualquier botica de esa época era hacerte una chata de rulemanes. Quien no tuviera una chata en el Cerrito no existía. Las bajadas había que aprovecharlas. En pata todo el día, los veranos en la cantera, o jugando en la iglesia del Cerrito, en el santuario. Esa fue la historia mía, una historia de botica de barrio, con tías y abuelas que te cuidaban mucho del tema de los deberes en la escuela, uh-huh. Y algún boleo en el orto también te llevabas, y bueno, la historia de cualquier botica de barrio, sí, muy feliz también, ¿eh? Uh-huh. Muy feliz. Vos decías que esa época también era una época en el Cerrito en particular, y probablemente en casi toda la ciudad, de zaguanes abiertos. Sí, claro, sin ninguna duda, ese Uruguay que se nos fue de las manos, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué carajo se fue, no? Era un Uruguay donde el entretramado social estaba muy sólido. Lo que yo cuento no es historia, es así. Si había un enfermo en el barrio, el vecindario estaba en la vuelta. Si había un enfermo internado, vecino del barrio, seguramente si tenía hijos, los hijos estaban desparramados entre los vecinos. O sea, todo el mundo se daba una mano. Cuidadito con venir algún gil fuera del barrio a hacerse el vivo con alguna chiquilina del barrio. Cuidadito porque le llevaban la jeta a dedo. A ver, había códigos que respetar. El chorrerío no afanaba en el barrio, choreaba fuera del barrio. Esos códigos históricos, llegaban bien, estaban mal, pero eran códigos de convivencia. Donde se come no se caga, bueno, ahí en el Cerrito era así. Eso se perdió. Y yo soy de esa escuela, de esa conducta, de esas cosas que la palabra vale y el apretón de mano vale mucho más que una firma. Pero bueno, es un Uruguay que ya se nos piantó, ¿no? Jorge Pitaluga, nuestro operador, me pone acá por WhatsApp el envase de la leche y la plata en la vereda y nadie te la tocaba. Él dice, yo lo viví. A vos te tocó justamente repartir la leche y vos contás en el libro que dejaban la plata en el zaguán con las botellas arriba, a veces justo y a veces no. Sí, claro. Sí, a ver, cuando no que era justo, te lo puedo decir ya está, porque mira lo que es, si será chico Montevideo, ¿no? Estaba participando en una reunión hace cuestión de unos 3 semanas más o menos, y a ver que uno había salido por un medio en una entrevista de radio diciendo que había un libro y que iba a salir. Entonces se corrió y una persona le escuchó, y entonces esa persona, que es una señora, me dice, mi esposo, que yo no me acuerdo de él, fulano de tal, trabajó con el gallego Lodeiro repartiendo leche en la misma época que vos repartías. No, esas cosas, claro. Si la pucha madre, estoy hablando de algo de hace 57 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era así, la plata estaba debajo de los envases. Discutíamos si eran tapitas de aluminio o tapitas de cartón. Cuando yo repartía eran tapitas de cartón, eran tapas de cartón con el nombre del día, lunes, martes, miércoles, jueves. Si uno va a Google y la busca, hay fotos. Y nunca faltaba un mango, y nunca nadie se le pasaba por la cabeza llevarse esas monedas. Era así, porque repartíamos a las 5 de la mañana, la gente estaba durmiendo, entonces antes de acostarse dejaba en la puerta 2 botellas y la plata abajo, vos venías, le dejaba las 2 botellas llenas, te llevabas el envase y la guita. Uh-huh. Así era el Uruguay, ¿no? Es un Uruguay fantástico, hermoso, donde los valores estaban muy arraigados en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Richard, justamente hablando de valores y del derrotero de tu vida, en tu casa, según se cuenta en el libro, no faltaba nada, no eran
no había pobreza extrema, llegaban al límite, digamos, tu padre se deslomaba trabajando, según vos mismo lo contás, pero a los 12 años tuviste que salir a trabajar porque había que ayudar. Ahí comenzó tu derrotero de trabajo, digamos, ¿no? A los 12 años. Sí, trabajé con el gallego Lodeiro. Lodeiro era un hombre pelirrojo que vivía en Lancaster y Propios, también en el Cerrito, ahí a una cuadra de San Martín y Propio. Me había llevado a trabajar con él un compañero que era botica que íbamos a la escuela, que fallecido ya, que vivía frente a la sede de Cerrito, el gallego Luis Castañón, y ahí empecé, trabajé varios meses con él. Era un cansancio, estaba haciendo primero liceo, que iba ahí donde era Sierra y Madrid, en el liceo 17. Entonces, a las 2:30 me levantaba en Propios y Basilio de Araujo, me dejaba al mediodía, me cambiaba, comía algo en mi casa y me iba rajando al liceo. Volvía a 4:30, 5, muerto cansado, te puedes imaginar. Sí. Laburé unos meses ahí. Después un tío mío había comprado un almacén que estaba en la calle Magallanes, entre Colonia y Mercedes, en la mitad de cuadra hay un edificio ahora, frente a los bomberos. Y bueno, ya era no había que madrugar, iba de mañana, le hacía con el canasto la entrega domiciliaria, me iba al liceo, volvía de vuelta y le ayudaba de tarde hasta las 7 de la tarde. Y ahí hasta el día de hoy. Uh-huh. Richard, a veces tengo este problema de tutear y dejar de tutear, que me enloquezco a mí mismo. En el libro hay una anécdota contada que me parece muy interesante, porque vos pudiste aprobar sexto de escuela, cursaste primero de liceo, pero no lo pudiste aprobar y después allí se vio truncada tu vida educativa, digamos, de alguna manera, en lo formal por lo menos. Pero hay una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que era la educación antes y además cómo funcionaban ciertas cosas. A tu casa llegaste de la escuela con un papel donde la maestra o el maestro te pedía que al día siguiente fueras acompañado de algún familiar adulto. De mis viejos. De tus padres. Lo vio tu madre, lo vio tu padre. A tu padre no le cayó muy bien la idea de que fuera. De hecho, te hizo sentir el rigor de esa notificación. Solo que lo que ocurre al día siguiente es fantástico, ¿no? A ver, yo iba a la escuela Los Curas, el Misericordista, donde ahora mis nietos, ahí en la calle San Martín y García Zúñiga. Y como todos los chiquilines atravieso, ¿no? Y un día, dentro del cuaderno, viene la nota del cura, eran curas en aquella época los maestros, el cura Enrique era un tipo bárbaro, además, pidiéndole a mi viejo que al otro día tenía que presentarse el Richard con el padre o la madre. Cuando le dijo a mi viejo, a mi vieja de noche, que llegó de noche, mi viejo laburaba todo el día, no dudó, pero me zarpó un boleo y yo no entendía un carajo por qué el cura había mandado a buscar a mi viejo, y yo andaba bárbaro, esos días andaba bárbaro. Al otro día fui con mi vieja. No me hablaba, mi vieja no me hablaba, iba malhumorada, obviamente, ¿no? Porque es una vergüenza que ir a poner la cara, a ver qué hiciste. Y que resulta que el cura cuando llega, de oreja a oreja la sonrisa del Enrique, y se lo llamo para que felicitarlo, porque el Richard anda bárbaro, y aparte el dictado que hizo último, con 0 falta. Entonces yo miraba a mi vieja, me había llevado un garrón de un boleo. Pero ¿cuál es la síntesis? En aquella época, si el maestro te decía, el maestro siempre tenía razón, siempre tiene razón. Entonces, por lo tanto, si el maestro te llamaba, no des excusa, el maestro tiene razón. ¿Cómo cambió el mundo, verdad? Hoy las maestras llaman a las madres y las madres van y le pegan a la maestra. Entonces, y lo veo hasta el día de hoy, sin que llegue a ser un golpe físico, cómo la protección hacia los chiquilines no aceptan cuando hay lo digo con conocimiento de causa. Cuando llaman a los padres para decir, mirá, tus hijos hacen bullying, por ejemplo, niegan totalmente, ¿cómo mi hijo va a hacer bullying? Entonces, ¿cómo cambió la sociedad, no? El rol del maestro, la figura del maestro-maestra, su segundo tutor, porque de alguna manera te ayudaba a ordenarte en el conocimiento, pero también en los valores, en la educación, que era sagrado porque como digo yo, mis abuelos eran analfabetos, o mis padres eran semianalfabetos, que no lo eran en el caso particular, pero muchas veces se preocupaban porque sus hijos estudiaran. Y qué mejor que, hacer espalda con el maestro o la maestra. Eso se terminó. Uh-huh. Richard, por lo menos si no se terminó, está dañado.
Uh-huh. Parte de tu derrotero también implicó que fueras a Argentina en años muy complicados, tanto para Uruguay, desde donde te fuiste, para Argentina, que es donde finalmente terminaste nuevamente retornando a Uruguay, y ahí es que te casás. ¿Cómo fue esa etapa de ir a probar suerte en Argentina que te llevó a ir hasta el sur por un trabajo que finalmente no salió? A ver, yo no estaba metido en nada, pero tenía amigos en el Cerrito que habían caído en cana. Vino el golpe de Estado, la situación muy jodida, y yo tenía un tío, hermano de mi viejo, que vivía en Buenos Aires, que tenía 3 primos, mayores que yo, que tenían una gomería. Entonces me fui a laburar, me fui para Buenos Aires. Fui a laburar con ellos, laburé un tiempo con ellos, después me fui a laburar por la cuenta de otras cosas, y estuve como 2 años y medio laburando. Me salió un trabajo en el sur, en Ushuaia, fui hasta allá, me llevó una vida llegar, y bueno, el laburo no salió, retorné a Buenos Aires, las cosas acá, me vine en el 75, fue una vida, bueno, aprendí a conocerme un poco yo solo, estaba solo, uh-huh. Me tenía que cuidar, si me enfermaba era boleta, porque no tenía nadie, porque yo ya mis tíos no los veía, estaba viviendo muy lejos. Yo creo que es una experiencia que te van ayudando a formar, que te van ayudando a caminar en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno tiene que caminar en la vida por la senda del bien, por la senda, no necesitas andar bobeando o jodiendo gente. Podés transitar la vida sin ser un Papá Noel, podés transitar la vida con código, con conducta, tendiendo un cabito siempre el que necesita y estando siempre cuidándote. En el mundo de hoy mucho más. Fue una experiencia, a ver, el libro son pinceladas, después hay comentarios de gente que me conoció, algunos comentarios bien, otros más o menos, a ver, totalmente, yo no soy heavy, si bien tengo mi conducta y mis códigos y creo no haber jodido nunca a nadie, debo haber dejado algún tendal en el camino. Y en lo político, bueno, el libro aborda cuentos, anécdotas, instancias, conflictos sindicales, y son muchos años. Seguramente los tonos no son los justos, seguramente me zarpé con el vocabulario, problema que lo tengo desde que nací, pero bueno, siempre tratando de ser respetuoso del resto, ¿no? Uh-huh. De respetar al que piensa distinto. Siempre tuve esa conducta de respetar al que piensa distinto. Mis diferencias son políticas, no son personales. El libro menciona el tema, que después salió un titular en la prensa hace unos días. Lo de Mujica. Rita sobre Mujica, no sé cuánto, pum, pum. A ver, capaz que es un exabruto. Yo hablaba de un periodo del tiempo, un periodo en el Uruguay, que me parece que se dejó de hacer cosas hacia la inclusión y se trabajó más con el asistencialismo. Y eso generó, desde mi punto de vista, una sociedad que se complicó. Lo denuncié en el 2013, no lo estoy diciendo ahora. Claro. Por lo tanto, ahí en el libro hay cuestiones que seguramente ameritarían otro libro explicando, desarrollando qué quiero decir o por qué tal cosa o por qué es la otra. En fin, es un libro, habría que preguntarle a Abercrombie, ¿no? Porque Leonardo es el que lo escribió, y Leonardo fue el que armó la trama, y fue juntando, estuvo un año, lo compadezco, pero en fin, yo qué sé. Lo importante es que si compran el libro, voy a hacer publicidad, si compran el libro en diciembre, la editorial nos regala un libro de lectura para los centros educativos FOEP, que ya tenemos 8, seguramente abramos marzo con 10, y 4 centros educativos paraliciales. Por lo tanto, solidariamente, quien se lleve un libro, que después pueda hacer lo que quiera con él, leerlo y después hablar a favor o en contra, sepa que automáticamente la editorial nos regala un libro para la biblioteca de los centros educativos. Sí, con la compra del libro hay un ejercicio solidario en el fondo. Antes de incorporar a Leonardo Abercrombie, que ya va a estar en minutos con nosotros, para poder, por ejemplo, responder a esa pregunta que vos planteabas recién, te quiero hacer un par más con respecto al libro y a tu trayectoria, que es cómo se da tu ingreso justamente al mundo de la bebida, el sector de la bebida, en el que terminás siendo un referente del gremio de la FOEB, con todo lo que vino después, digamos, pero ¿cómo se dio ese ingreso? Mira, yo, en el año 69, yo estaba de novio con Susana, y siempre buscando un laburo, siempre en mi vida fue tratar de superarme, económicamente, socialmente, siempre. Y sindicalmente siempre fue igual.
Yo nunca luché para que estuviéramos mal todo el mundo. A ver, si nivelar para arriba, no para abajo. Los resultados en el gremio de la bebida están a la vista, ¿no? Y nos enteramos de que había en el año 69 un concurso para entrar a la fábrica de cerveza. Nos anotamos en una vieja academia de contabilidad que se llamaba Constante Gesto, Academia Gesto, que estaba en la calle El Iniciador y Carabelas. Un nombre fantástico, un tipo craera. Ahí fuimos un montón. Fuimos a dar el examen y veníamos muy bien, era un balance. Y cuando yo termino el balance, me da que la empresa daba pérdida. Y yo tenía 18 años. Digo, no puede dar pérdida, imposible que haya pérdida, esto no puede dar pérdida. Y cambió un balance, lo hice dar ganancias. Sería un contador de primera división, ¿no? Y la empresa efectivamente daba pérdida y me lo bocharon. Ahí transité, trabajé en la pesca, trabajé en estaciones de servicio, me fui a Buenos Aires, volví, estuve en la UTU, y estando trabajando en la UTU de limpiador, trabajaba también de noche descargando los barcos pesqueros, el Delfín C, que fue un barco que después dio un volco campana y se hundió, era un barco grande, tipo de Artesa, era un barco grande, y me enteré de que había otra posibilidad de examen en cervecería. Se habían pasado 8 años. Para mí 8 años de ese periodo eran mucho más, porque había estado en el exterior, había venido, trabajaba mucho, plena dictadura. Y fui de vuelta a lo de Gesto, estaba la academia todavía funcionando, se acordaba de mí, papá, 3 meses me preparé y me presenté. Y gané, salí segundo en el concurso. Salí segundo y entré por concurso a cervecería en el 77. Y desde ahí hasta el día de hoy, todavía estoy activo, todavía estoy en planilla. Ya llevo casi, este noviembre cumplí 44 años de laburo en forma ininterrumpida en cervecería. Además de hacer durante todo este periodo, hice cosas por la cuenta, repartí fideos, tuve boliche, lo que narra el libro, ¿no? Richard, hay una página del libro, la 17, en la que dice: muchas veces en su cómoda casa de Malvin, la que más de una vez le han reprochado como tradición de clase, Reed mira las manos pequeñas de sus nietos y su memoria y vuelve al 66. ¿Te han manifestado frente a frente, no? Porque por espaldas se dicen muchas cosas, pero frente a frente, ¿alguien te ha manifestado en contra de tu casa? No, frente a frente no, frente a frente no. A ver, yo no hago alaraca lo que tengo, pero me das vuelta carnero y todo lo que se cae es mío. Y pues te puedo justificar desde el cordón del zapato hasta la chequera. Nadie me regaló nada, he sido un tipo transparente toda mi vida. Laburé en la década del 90, el libro lo narra. Estaba en la lona, me metí a laburar, me fue muy bien. Gané la licitación del Prado 93, 94 y 97. Tuve 3 años en la ganadera con boliches en la rural. Tuve boliches por la cuenta, tuve restaurantes, hice espectáculo con Jaime Ross. Me fue muy bien, no me puedo quejar, me fue muy bien. Consolidé un respaldo económico, invertí muy bien después. Nunca en la cara me dijeron nada. Yo tengo una 4x4 de hace 25 años, un rancho en el Polonio. Con mis hijos ahora compramos, hace un par de años, yo tengo 6 hijos, ¿no? Uh-huh. Hijos de 40 y pico de años. Compramos todos juntos en un balneario acá para ir todo el mundo a ver. A ver, no le debo nada a nadie. Pero a pesar de todo eso, seguí militando, sigo trabajando con los centros educativos. No me dediqué a burguesearme con la panza para arriba. No, nunca me dijeron nada. En la frente a mano nunca me dijeron nada. Pero bueno, después por el costado todo el mundo... Esto es Uruguay, ¿no? Incorporamos a Leonardo Abercon, que ahora está en línea con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, por favor. ¿Cómo pudiste desentrañar quién es Richard Reed? Bueno, yo creo que sí, después que la gente lo lea, que den su opinión. Contanos cómo fue. Richard comentaba algo en el arranque del reportaje, pero ¿cómo fue la génesis de este proyecto? Bueno, no sé qué contó Richard. Richard me llamó a mí un día y me planteó la posibilidad, él había hablado con una editorial, y ahí se generó una reunión en la cual yo llevé como mis condiciones o cómo yo imaginaba el trabajo, y si estábamos de acuerdo, a mí me interesaba hacer, me parecía una
una persona que ha tenido mucha vida pública, muchos años, 40 años en los primeros planos, que es interesante hablar con él siempre, que es muy heterodoxo en su manera de ver las cosas. Había cosas que sabía ya, otras que no, que descubrí. Y bueno, lo que me interesaba a mí era si podía hacer el libro con libertad total, digamos, ¿no? Porque también sé que es un personaje que genera polémica, que tiene cosas que se le discuten. Entonces, bueno, yo quería hablar con él, por supuesto, pero también hablar con otra gente, poder plantear los claroscuros, las cosas polémicas. Y bueno, cuando me dijeron que no había problema, y en eso Richard fue súper abierto, porque yo iba y le decía que había hablado con fulano, con mengano, que decían tal cosa y tal otra, nunca se calentó con eso. En la medida que eso fue aceptado, yo quedé entusiasmado y largó el proyecto. ¿Qué cosa fue la que más te sorprendió cuando tuviste que peinar la historia de Richard Reed? No, son muchas, ¿no? Me sorprendió que digamos, un personaje súper expuesto, que da muchas entrevistas, que está mucho en los medios. A veces yo me calentaba con él porque había cosas que él me decía y yo decía, esto lo tengo para el libro, y de repente prendí un canal de televisión y les estaba diciendo en la tele y yo decía, no puede ser, me agarraba la tal bronca. Pero aún así había cosas que yo no sabía o que no estaban y que aparecieron en el libro. Muchas tienen que ver con toda la etapa previa al acto del 1 de mayo del 83. Es increíble porque él era muy joven ahí, pero bueno, su vida laboral, su vida activa, empezó muy de niño, entonces ya increíblemente de muy joven tenía una trayectoria larga en una cantidad de cosas. Entonces bueno, toda esa parte la desconocía. También la historia familiar, por ejemplo, la historia de su padre, ocupa unas páginas al comienzo, y para mí dice mucho yo creo, ¿no? que es algo que lo ha marcado. No sé si él lo dice creo que sí, ¿no? Pero me parece que lo marcó mucho, y es la historia de muchas familias también. Me parece una cosa muy entrañable. Y después también, bueno, ya yendo a la parte más actual, muchas cosas que ocurrieron en la fábrica y que Richard tuvo que solucionar o que participó de la solución, porque obviamente la fábrica tiene también sus autoridades, que yo no conocía, que no se conocen, y que son muy reveladoras y muy me parece que plantean una serie de cuestiones que es como que la pelota va a la cancha del sindicalismo, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué sindicalismo queremos? No digo que la manera de Richard de hacerla sea la única, pero bueno, creo que tiran una pelota a una discusión pública que está en el tapete, porque el tema del sindicalismo y qué sindicalismo tiene que tener el Uruguay, creo que está sobre la mesa. Uh-huh. Leonardo, ¿cómo fue investigar el caso de la esposa de Richard, de una de las esposas de Richard? ¿A qué te refieres en concreto? El caso del fallecimiento y la investigación que en torno a eso, y bueno, que como hasta ahora por lo menos sigue impune. Sí, te preguntaba porque no era... Richard de casamientos, está casado, tuvo 2 esposas anteriores. En este caso era una novia. Claro, sí, pareja, perdón, tenés razón. Esposa, claro. Bueno, para mí era un capítulo importante porque obviamente si alguien está de novio o tiene una pareja y esa pareja es asesinada, es un shock en tu vida, es eso evidente, digamos, ¿no? Entonces creo que no era una cosa que se pudiera saltear. Y bueno, es un crimen que está impune desde hace casi 40 años. No lo pudo resolver la policía ni la justicia. Yo aporto lo que se publicó, lo que la gente que estaba en el entorno recuerda, ¿no? Entonces, y lo que salió en la prensa. Y una cosa que me sorprendió también es que durante años cierta prensa como de derecha, nostálgica de la dictadura, machacó con ese tema. Incluso años después no se seguía publicando en un intento por culpabilizar a Richard, ¿no? Uh-huh. Richard, ¿cómo viste vos volver a leer sobre este episodio? Parte de la historia de mi vida, ¿no? Que fue, en su momento, fue en el año 86, fue público, fue tuvo mucha publicidad, obviamente. Asesinan a una mujer joven,
el tema queda impune, aparece, era dirigente del gremio de la bebida o era dirigente de la federación, María Inés, y obviamente eso se trajo situaciones en aquel momento. Más de 100 compañeros del gremio pasaron por jefatura, que fueron interrogados, ¿verdad? Pasaron 30 y pico de años, obviamente, lamentablemente sigue impune. Y yo me acuerdo que yo había consultado, yo me presenté, yo no estaba cuando me la encuentran, yo estaba afuera, me notifican en la tarde y fui a hablar hablé con Hugo Batalla, que era la casa de Hugo, y me dijo: Hugo, pasa esto y esto, yo me voy a presentar en jefatura, porque hoy era obvio que eran momentos muy difíciles, y bueno, y ahí estuvimos un par de días, después varios meses en la vuelta, hasta que en agosto la justicia no me encontró nada, pero seguimos con un grupo de gente tratando de investigar, porque veíamos de que no había tampoco mucha voluntad para esclarecer el tema. Eso también lo digo, lo reafirmo hoy después de 30 y pico de años, no hubo voluntad por esclarecer el tema. Teníamos conocimiento de que había llevado a interrogar a otra gente, pero bueno, obviamente capaz que daba más rédito que las cosas quedaran como quedaran. Uh-huh. Este tema cada tanto aparece. Urruzola, en el libro que hizo el año pasado, también lo trae. Ella hace una suerte allí de resumen, no indicando ni señalando, pero orientando como que podía ser un espía que tuvimos durante 20 años en el gremio, que tuvo Estado Público hace unos 4 o 5 años, Luis Becerra. Yo no manejaba esa situación, Urruzola lo maneja, y bueno, y es obvio que en el libro, en este único libro, obviamente que Leonardo lo tenía que abordar. Cuando me comentó, dije: sí, claro, abordarlo, es parte de la historia. ¿Qué me genera a mí? La tristeza, porque uno remueve, y la tristeza de la impunidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es parte de la historia de uno. Vamos a relevar de la responsabilidad de Leonardo Abercon, que está en línea con nosotros. Estaba en una reunión de producción allí, se tomó unos minutos para acompañarnos. Gracias, Leo, por haber estado con nosotros este rato. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a Richard ahí. Chao. Hasta luego, Leo. Bien, Richard, ya en el cierre, cuando decimos siempre que uno de los eslóganes que vos usás, un hashtag o claim o motor de tu vida, que es arriba los que luchan, últimamente le has agregado y estudian, y la FOEB se ha encargado en particular de eso. ¿Querés romper parte de algunos círculos que hoy en la sociedad uruguaya se están generando con respecto al tema de estudios? Y aclaremos que los centros educativos funcionan como un complemento de lo que hacen las escuelas, pero es un complemento interesante porque, creo citarte textual, sácanos los chiquilines de la esquina, ¿no? Esa frase de Pablo Bartol. Ajá. Se la choría a Pablo Bartol. Un día Pablo de los Pinos estaba dando una charla yo, y Pablo decía: acá la gran pelea no es que lleguen a grado 5, ni que sean los excelentes en estudio. La gran pelea es sacar a los chiquilines de la calle, de la esquina. La gran pelea es contra la esquina. Aquí me quedó grabado, porque efectivamente la gran pelea hoy en un lugar, en sectores importantes de Montevideo y el interior, es sacar al chiquilín del ocio, de la esquina, de la tranza, de no ser un número, ni carne barata, ni mano de obra fácil para el narco, ¿no? Esa es la gran pelea, Uh-huh. Nosotros empezamos con un proyecto en el 17 con 3 centros educativos, pasamos en el 18 a 5, este año pasamos a 8, seguramente pasemos a 10, y ya el año que viene integramos, yo dije 4, cuando comentaba recién, seguramente sean 4 o 5. Ajá. Centros educativos para primero y segundo liceo, que es el lugar donde hay que contener a las boticas porque desertan, se rajan. El 60% de los chiquilines no llegan a segundo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos dando nosotros? Es un complemento, es un apoyo. Es apoyo a la escuela pública primaria, apoyo porque trabajamos coordinadamente con la directora y las maestras comunitarias de las escuelas, donde los boticas nuestros se despegan. Obviamente que quedan despegados,
Primero porque tienen a ver, entre comillas, yo sé que va a doler y hay mucho nostálgico cuadriculado que salen siempre a golpear cuando, a ver, es como si fueran maestros particulares. El chiquilín sale de la escuela, tiene obligación de ir a la escuela, va a los centros educativos nuestros y tienen una primera hora donde hacen los deberes asistidos por nosotros, pero los deberes hacen los gurises. Uh-huh. Se le da apoyo a matemática y logística y lenguaje. Y después hay otra hora y media donde se le da ajedrez o inglés o lenguaje, o se profundiza comprensión lectora, y este año, en la pandemia no lo hicimos, volvemos de vuelta con informática y robótica. Por lo tanto, los chiquilines van todos los días, tienen su desayuno, tienen su merienda, su uniforme, sus útiles escolares, se le marca código de conducta, ahí no se puede hacer, no hay malas palabras, no hay juego de mano, hay que hacer lo que se ensucia, se limpia. A ver, la cultura del trabajo ingresa este año en un trimestre que vamos a hacer recorridas por fábricas. Ese es solo el aporte nuestro, sosteniendo y apoyando siempre a la escuela primaria, que es la motora. Por eso es en contraturno, obligación ir a la escuela. Tenemos 460 chiquilines, seguramente el universo nuestro para el año que viene andará entre 650 y 700, y vamos a coronar esto en 1 de marzo, inauguramos una carpintería. Vamos a enseñar el oficio de carpintería a chiquilines hasta 17 años, que ni trabajan ni estudian, acá en Paso Carrasco. Ya tenemos casi alquilado el lugar, nos falta hacer alguna pequeña reforma, yo lo he dicho públicamente, y hoy en la mañana de hoy, a las 8:30 de la mañana, una señora donó 2 bancos de carpinteros, que lo van a ir a buscar dentro de un rato. Uh-huh. A ver, la gente está apoyando y está apoyando mucho. Mucha gente se ha acercado para donar cosas, para apoyar. Nosotros plata no aceptamos, porque no necesitamos la plata la tenemos por la vía de los consejos salarios, y además la hacemos auditar por CPA Ferrer, para que todo el mundo duerma tranquilo. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo a esa cantidad de uruguayos transversalmente que se han acercado, pero solidaridad enorme. Esos son los centros educativos FOEB. Richard Reed, histórico dirigente del Sindicato de la Bebida, también del PIT-CNT, y ahora personaje central de este libro, Arriba los que luchan y estudian. Richard Reed, Espalda con Espalda, escrito por el periodista Leonardo Abercon, con participación en la investigación de Fabián Cambiaso. Richard, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, y recuerden que con la compra de un libro en diciembre nos donan un libro de lectura para los centros educativos. Gracias por llamarme.